llegó a Valencia procedente de Francia después de la caída de Cataluña en manos del ejército fascista. Después de aquella debacle, el gobierno republicano se había trasladado a Francia. Detrás de él salieron infinidad de hombres de los diferentes partidos y organizaciones cuya suerte fue también diferente en aquellas circunstancias graves. Por lo tanto, el doctor Negrín y el gobierno que él presidía regresaron a Valencia ya desde Francia. Con él vinieron varios jefes políticos y militares del Partido Comunista. Entonces, esa entrevista que habíamos concertado con el doctor Negrín se celebró en aquella histórica tarde del día 4 de marzo de 1938. 39, perdón. Llegamos al lugar de la cita y recuerdo que al entrar, guiados por un individuo, al despacho del doctor Negrín, estaba la mesa del jefe del gobierno frente a la puerta de entrada al despacho. A la izquierda de los que entrábamos había unos grandes cortinones rojos y al entrar nosotros yo observé cómo aquellos cortinones se movían de una manera violenta, como si detrás de ellos hubiera algunas personas. Nos presentamos ante el doctor Negrín, haciendo en primer lugar su presentación Manuel López, después José Grinfeld, y sin terminar de presentarme yo, lógicamente por eliminación, el doctor Negrín me dijo: usted es Íñigo, ¿verdad? Sí, señor. Íbamos a sentarnos cuando aquel caballero dijo: bueno, no sé qué es lo que ustedes vienen a plantearme, pero lógicamente yo, como jefe de gobierno, no puedo admitir en una representación oficial donde se van a tratar problemas importantes quizás para la guerra y para la política española, la presencia de un extranjero. Porque usted, señor Grinfeld, no es español, ¿verdad? Cuando Grinfeld dijo que efectivamente que no era español, el otro le preguntó si era alemán y dijo que no, que era argentino. Entonces el doctor Negrín dijo: ustedes comprenderán que yo no puedo tratar problemas secretos de gobierno ni de acciones militares con extranjeros. Grinfeld le pidió permiso entonces al doctor Negrín para hacer uso del teléfono que tenía sobre su mesa, con el fin de avisar al subcomité peninsular de la FAI para que mandaran a otro representante. Moralmente, en aquel momento, yo me di cuenta de que el doctor Negrín nos tenía ganada la batalla. Aquella actitud suya, correcta en otro momento cualquiera, y si se tratara de otra cualquier persona, yo no podía concebirla en aquellas circunstancias y por la persona que era el doctor Negrín. Siendo yo el menos indicado, ante el silencio de Manuel López, tuve que intervenir. Y antes de que Grinfeld hiciera uso del teléfono, dirigiéndome al doctor Negrín, le dije: doctor, tiene usted quizás toda la razón, pero usted comprenderá que no nos encontramos en circunstancias ni en momentos para cumplir escrupulosamente todos esos requisitos y esos formalismos que usted nos acaba de exponer. Consideramos nosotros que la situación es suficientemente grave, que las circunstancias no son las más apropiadas para poder exigir aquí la presencia de un español representante de una organización española, que por ser tan española la FAI no puede en manera alguna ponerse en duda la representación que en nombre de esa organización esté aquí, a pesar de que esté hecha a través de un extranjero. Porque además
Esta comisión está compuesta por 3 personas. Manuel ambos españoles, el primero gallego y yo castellano, y que por lo tanto, en aquellas circunstancias, la presencia junto con nosotros de Grinfeld no debía de dar lugar a aquella actitud que había manifestado el jefe del gobierno. Ante estas manifestaciones mías, el doctor Negrín dijo: bien, está bien, tiene usted razón, siéntense y vamos a ver qué es lo que desean de mí. Tomamos asiento, pero parecía que aquella actitud del jefe del gobierno había desconcertado completamente a los 2 compañeros que me acompañaban. Tuve que ser yo, ante ese minuto de silencio que pesa como una losa de plomo, cuando al ser invitados por el jefe del gobierno para exponer los motivos de nuestra presencia ante él, vi que Grinfeld no despegaba los labios y Manuel López tampoco. Lo lógico hubiera sido que este último, como secretario y representante en aquel momento de la CNT, hubiera hecho el planteamiento que llevábamos. Pero viendo el silencio, fui yo el que rompió el fuego y hice la exposición que en aquellas circunstancias habíamos concebido. El planteamiento consistió sencillamente en darle cuenta al jefe del gobierno de que el movimiento libertario estaba reunido en pleno nacional en Valencia en aquellas circunstancias, que estábamos a punto de tomar decisiones sobre la marcha de la guerra y que antes de decidir estas decisiones, por mandato del Pleno, habíamos acudido los secretarios de las 3 organizaciones integrantes del movimiento libertario a ver al presidente del gobierno para recabar de él la información que discretamente fuera posible respecto a las perspectivas de la continuidad de la guerra. Nosotros estimábamos que estas perspectivas no eran nada favorables para la causa republicana, pero ante el jefe del gobierno hicimos la afirmación de que si él, como jefe de gobierno y ministro de Defensa Nacional, nos demostraba que contábamos con elementos suficientes para mantener una resistencia con perspectivas de ganar después la guerra, la CNT se pondría a la cabeza de aquella resistencia, volcando todos sus efectivos en ella y obedeciendo disciplinadamente las decisiones del gobierno. Pero que si no era así, que si por el contrario y desgraciadamente habíamos llegado a una situación en la que no podíamos contar con elementos de combate y con elementos de resistencia suficientes, queríamos también saber cuál era esta actitud para poder decidir nuestra posición. Después de exponer en esta línea el planteamiento que había hecho el pleno que estábamos celebrando, el doctor Negrín, con un cinismo que me dejó perplejo, me dijo: Íñigo, ya era hora de que se me hablara con la claridad que usted lo ha hecho. Si se me hubiera hablado con esta claridad desde que estoy gobernando, es probable que no hubiéramos llegado a esta situación. Había que morderse la lengua y aguantar en aquellas circunstancias. Eso es lo que yo hice y me supongo que también lo hicieron los 2 compañeros que estaban conmigo. El doctor Negrín declaró taxativamente en aquella entrevista que la guerra la teníamos perdida, que el gobierno no disponía de elementos de ninguna clase para poder ganar aquella guerra, ni siquiera para mantener una resistencia a largas semanas vistas, que la presencia suya como jefe de gobierno en aquel momento en Valencia era para organizar
la liquidación de aquella guerra y hacer la evacuación ordenadamente. Que lo primero que haría sería dar orden a las fuerzas militares para que fueran replegándose ordenadamente y que a la vez también iba a ordenar a los gobernadores civiles de las provincias que todavía seguían siendo leales a la República la evacuación de todas las personas que quisieran hacerlo para el extranjero. Nos adelantó de que él continuaría e emprendería estas gestiones y que a través de nuestro representante en su gobierno, el ministro Segundo Blanco, nos tendría informado de todos los acontecimientos, que a través de él también nosotros podíamos informarle. En esta situación nos despedimos y nos marchamos a hacer acto de presencia ante el Pleno para darle cuenta de esta entrevista, cosa que se realizó acto seguido, cabiéndome a mí la responsabilidad de informar de ella con todos los pelos y señales que acabo de referir. El Pleno no quedó convencido de las afirmaciones que nos había hecho el doctor Negrín en cuanto a que había venido a esta zona para organizar la salida de todas las personas que se consideraran comprometidas y hacer la retirada militar ordenadamente, paso a paso, por los distintos frentes, sin dar lugar a desastres. Sin embargo, estando en aquel momento discutiendo esta información que habíamos dado nosotros, entró un compañero que venía de otras dependencias del Comité Nacional diciendo que en aquel justo momento, que debían de ser ya cerca de las 12 de la noche, estaba hablando por la radio Madrid el coronel Casado, que habían anunciado un golpe de Estado y la creación de un Consejo Nacional de Defensa. Se suspendió el Pleno y todos corrimos a escuchar lo que decía la radio, ya que los que allí estábamos, excepto 2 personas, estábamos ignorantes en absoluto de lo que estaba aconteciendo en Madrid. Efectivamente, a través de la radio, el pleno de la CNT y del Movimiento Libertario que se estaba celebrando aquel día en Valencia, se enteró de la constitución del Consejo Nacional de Defensa que había sido creado bajo la presidencia del coronel Casado y con la participación en él del Partido Socialista, de la Unión General de Trabajadores, de Unión Republicana, de Izquierda Republicana, de la CNT y de la FAI. Tuvimos conocimiento de ello, nos quedamos sorprendidos y a la vez indignados de que los comités nacionales del movimiento libertario que estábamos en Valencia ignoráramos todo lo que se había fraguado en Madrid. En aquel justo momento, Melchor Baztán, que se encontraba en el Pleno, nos dijo que le perdonáramos, pero que él, como miembro del Comité Regional de Defensa del Centro, que se encontraba allí en representación de la Regional del Centro, sí que tenía conocimiento de ello y esperaba que se produjeran esos acontecimientos en aquel momento y justamente en aquella hora. El Pleno ya se dedicó a estudiar qué actitud debía tomar ante los hechos consumados que se le habían dado. Si obedecer al Consejo Nacional de Defensa que acababa de constituirse en Madrid, con una participación muy destacada del movimiento libertario, o seguir obedeciendo al gobierno de la República representado por el doctor Negrín. El problema era grave. La cuestión se nos había planteado en esta tesitura. Convinimos en que merecía la pena pensar sobre ello serenamente, y que dado lo avanzado de la hora y el nerviosismo que reinaba en aquella reunión, que se suspendiera la reunión para reanudarla a la mañana siguiente. Así se hizo. A la mañana siguiente nos reunimos en el mismo lugar todas las personas que componíamos este pleno. Pero ya
nuestra vacilación de la noche anterior había sido claramente disipada. El boletín oficial de aquel día 6 de marzo de 1939 traía varios decretos del Ministerio de Defensa Nacional firmados por el doctor Negrín, en virtud de los cuales al coronel Casado, jefe del Ejército del Centro, se le ascendía a general y se le daba el mando de las fuerzas del Carabineros. A los militares que tenían el mando en el Ejército de Levante también se les destituía y eran suplantados, uno por el comunista Etelvino Vega, otro por el comunista Nilamón Toral, y así sucesivamente. A través de aquel diario oficial vimos inmediatamente que el doctor Negrín, una vez más, había estado el día anterior burlándose de la representación del movimiento libertario, cuando además de no decirle nada de esto, nos dijo que la guerra la teníamos perdida. No se podía concebir en manera alguna que el jefe del gobierno pensara que estaba la guerra perdida y nombrase como responsables máximos de las fuerzas militares que quedaban en la zona centro-sur a elementos comunistas totalmente adictos a él o él adictos a ellos. Y que a las personas como el coronel Casado, como Cipriano Mera, que también fue relevado del mando del cuarto cuerpo de ejército, y tantos otros socialistas y republicanos que habían sido trasladados de puestos poniéndolos en lugares donde no ofrecían ningún peligro, digo que nada de esto se correspondía con las afirmaciones que nos había hecho la tarde anterior al afirmar que él había venido a esta zona para liquidar la guerra y organizar disciplinadamente la evacuación de todos los españoles, militares y civiles, que desearan marchar al extranjero. Más bien, había que pensar en que sus intenciones eran seguir la resistencia a costa de lo que fuera, o que todas estas personas que estábamos en peligro, que no éramos comunistas, estaban condenadas por el doctor Negrín a caer en manos del enemigo o a perecer en la zona republicana que quedaba todavía. En consecuencia con ello, el doctor Negrín intentó, hablando por teléfono con el coronel Casado, disuadirle de sus intentos, hacerle volver atrás de sus decisiones, pero el coronel Casado ni le dio ya tratamiento de jefe de gobierno, ni mucho menos. Le dijo que lo mejor que podía hacer, si no quería ir a parar a la cárcel, era marcharse inmediatamente de España. No se lo hizo repetir. Y acto seguido, aquella misma noche, salió el doctor Negrín con la Dolores Ibargüi, que también le acompañaba, con otras personas comunistas y con otros individuos fieles a él, salieron de la zona de Levante con destino al extranjero. Pero los propósitos del Consejo Nacional de Defensa se vieron en cierta manera interrumpidos y de alguna forma obstruidos por la actitud de los comunistas. Ante aquella declaración de constitución del Consejo de Defensa, el Partido Comunista dio la orden de sublevación a las fuerzas y unidades militares en las que tenía mando. Así se sublevó el segundo cuerpo de ejército, mandado por el coronel Barceló, y así se sublevó otro cuerpo de ejército también mandado por otro comunista.
frente a aquellas sublevaciones que iban contra el Consejo Nacional de Defensa y contra las fuerzas que le apoyaban, se levantó también las unidades militares que estaban bajo la disciplina del mando confederal, socialista y republicano. En Valencia no hubo problemas. Las fuerzas leales al Consejo Nacional de Defensa aplastaron enseguida los intentos de subversión. Únicamente un batallón de guerrilleros que estaba acuartelado por Manises fue el que intentó lanzarse a la calle, pero las fuerzas militares leales al Consejo Nacional lo aplastaron sin grandes dificultades. En Madrid no ocurrió lo mismo. En Madrid hubo una semana que, con esa ironía clásica de los madrileños, fue bautizada con el nombre de la Semana del Duro. Una semana entera que duró el enfrentamiento entre las fuerzas militares comunistas o de obediencia comunista y las fuerzas militares leales y de obediencia al Consejo Nacional de Defensa. Se calcula que hubo aproximadamente por las calles y las alrededor de Madrid 3.000 muertos. Los heridos también fueron numerosos, pero en último extremo vencieron las fuerzas mandadas por el Consejo Nacional de Defensa y los comunistas fueron derrotados en toda la línea. Como consecuencia de ello, el Consejo Nacional de Defensa enjuició en consejo de guerra a algunos de aquellos militares, y el coronel Barceló, jefe del segundo cuerpo de ejército, fue condenado a muerte y fusilado. Es la única persona que fusiló como consecuencia de aquella sublevación el Consejo Nacional de Defensa. Sin embargo, fueron destituidos de los mandos todos los comunistas, fueron encarcelados casi todos ellos, y a partir de aquel momento el Consejo Nacional de Defensa quiso llevar adelante la política que había decidido para constituirse. Aquella política consistía en establecer unas negociaciones con el cuartel general del general Franco. Antes de este momento ya había habido, al parecer, ciertos tanteos a través de la embajada británica. Ya el coronel Casado y el señor Besteiro habían hecho gestiones en ese sentido, y parece ser, a través de los intermediarios que en aquella operación participaban, que la situación no era muy desfavorable a las pretensiones de las fuerzas del Consejo Nacional. Una vez dominada la sublevación militar, el día debía de ser más o menos 10 o 12 de marzo, se celebró la primera entrevista entre los representantes del Consejo Nacional de Defensa y los representantes del cuartel general del general Franco. La entrevista se celebró en Burgos. Por radio habían concertado dicha entrevista el coronel Casado y el general Hungría. El general Hungría era en aquellos momentos el jefe de información de los ejércitos de Franco. Fueron como representantes del Consejo Nacional dos militares, puesto que estas habían sido las exigencias de los representantes de Franco. A tales efectos se desplazaron a aquella entrevista el comandante Garijo y otro comandante que no recuerdo en este momento cuál es su nombre. El relato que hicieron estos dos emisarios al retorno de su misión ante el Consejo Nacional fue más o menos la siguiente. Llegaron a Burgos en avión.
Aterrizaron y allí les estaban esperando una fuerza militar que les rindió honores. Con todo respeto y con toda corrección, fueron trasladados al cuartel general que había ocupado en Burgos el general Franco y que en aquel momento estaba el coronel Hungría para recibirlos. Comenzaron las negociaciones y, en resumen, a las conclusiones que habían llegado eran las siguientes. El ejército republicano debía de poner las armas, debían dejar ordenadamente todas las posiciones que venían ocupando. El armamento lo debían dejar intacto en los lugares que en esos momentos ocupaban. Los lugares que estuvieran minados debían ser señalizados para que no se produjeran bajas por parte del Ejército Nacional. En las condiciones que se podía hacer el armisticio era de que ningún militar de los que había participado en la zona republicana sería sancionado por sus actuaciones en la guerra civil. Ningún elemento civil, fuera cual fuera la actuación política que hubiera desempeñado, tampoco sería sancionado. Que todo el que quisiera marcharse al extranjero lo podía hacer libremente. A tales efectos, el coronel Hungría preguntó cuántas personas más o menos consideraban los dos representantes del Consejo Nacional de Defensa que querrían evacuar de España. Estos dijeron que no lo sabían exactamente, pero que calculaban que por mucho, no serían más de 30.000. El coronel Hungría respondió admirado si no serían más los que se quisieran marchar. Es decir, aquel señor pensaba que en la zona republicana debían de ser más de 30.000 los que querían marcharse. En estas condiciones, más o menos, se desarrolló la primera entrevista que se había celebrado. No se llegó a ninguna conclusión. Era una entrevista de tanteo. Había que dar, tanto por una parte como por otra, información a sus respectivos mandos de cuál era la situación y las exigencias de aquellos momentos. Cuando el Consejo Nacional dio esta información al día siguiente en su reunión plenaria, estimamos todos los miembros del mismo que la situación podía ser factible para dar una solución que no produjera demasiadas humillaciones ni víctimas de ninguna clase. Era optimista el momento de la negociación y pensábamos que se debía de llevar adelante con todas las consecuencias. Las instrucciones que se le dieron por parte del Consejo Nacional de Defensa a sus representantes ante el representante del cuartel general del general Franco es de que se garantizara por todos los medios la libertad para que saliera de España todas las personas que quisieran, que se estableciera una zona franca donde se pudieran ir concentrando para poder evacuar y que en todo momento el Ejército Nacional no invadiera aquella zona hasta que hubieran sido evacuados todos los que en ella se encontraban. El Consejo Nacional de Defensa estimó que aquella zona podía ser el puerto de Alicante. Había una gran explanada en aquel puerto, era el punto céntrico de la zona centro-sur y estimábamos nosotros, es decir, el Consejo Nacional de Defensa, que aquel lugar podía ser el señalado y el respetado para hacer aquella evacuación. Había otro problema que tratar y que resolver.
y era la contratación del flete necesario para hacer aquella evacuación. Entonces necesitábamos el tiempo suficiente para poder contratar en el extranjero los barcos necesarios para producir esta evacuación. Necesitábamos también hacer las gestiones necesarias ante las cancillerías extranjeras en Madrid para saber qué países estaban dispuestos a admitir a los españoles que quisieran marchar de España. Sabíamos ya en aquel momento lo que había ocurrido con los que habían salido huyendo del frente de Cataluña. En Francia se habían creado varios campos de concentración que estaban vigilados por senegaleses de los que mantenía el ejército francés. La situación de aquellos españoles era bastante mala y no queríamos que al llegar al extranjero los que pudiéramos salir de esta zona corrieran